Tiene ahora la palabra quien va a moderar las próximas 2 horas, el doctor Manuel Díaz. Tiene la palabra, doctor Díaz. Muchísimas gracias, estimado profesor Carmelo Ecarri. Agradezco a todos este hermoso evento que se acaba de realizar, de valorar todo el tema eléctrico, de tecnología, de transición energética, con tres excelentes ponencias en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Agradecer muchísimo la sinergia para que en continuación con el Día Internacional del Ambiente podamos estar con la Real Academia de la Ingeniería, con la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat y con la Academia de Mérida, más allá de otros importantes aliados que estamos en este segundo encuentro internacional de Ciudadanía Verde España 2025. Bueno, hoy voy a hacer una breve introducción, a pesar de que yo pido ahí el equipo mientras logramos, porque creo que tuvimos dos enlaces diferentes. La idea de nuestro extraordinario profesor y asesor era que fuera un solo enlace y yo estaba totalmente de acuerdo, pero al final creo que pasé otro enlace y todavía hay mucha gente que quiere incorporarse al encuentro y sobre todo que no nos falten nuestros ponentes o nuestros invitados especiales. Pero quiero antes de dar formal comienzo, no solamente agradecer a una persona que estimamos desde hace mucho tiempo, ha sido nuestro asesor permanente en Venezuela y en América Latina y a nivel de las organizaciones que hemos conformado, como es el ingeniero Carmelo Ecarri Enrique, que ha sido también llave clave para el primer encuentro y para el segundo encuentro. Y gracias a él estamos acá. Quisiera de igual manera, en temas operativos, pudiéramos designar al doctor Isaías Galo, coanfitrión, a los fines de algunas imágenes que tenemos y sobre todo a los que vayan a ser ponentes, también tenerlo para ese fin. Como hoy es el Día Mundial del Ambiente, nos reunimos con este claro y firme propósito de sembrar las semillas del cambio y de despertar la conciencia colectiva sobre la responsabilidad que tenemos hacia nuestro planeta. Yo, como presidente fundador de la Fundación Ambiental Internacional Vida Verde, Funvive, con todos nuestros aliados, está la Fundación Ambiental de Venezuela, Becatifel, la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Dignidad, Justicia y Libertad, la Alianza Jurídica Internacional, entre otros. Queremos realmente señalar lo que nos sentimos honrados de liderizar estas iniciativas de una ONG que está llevando a la ciudadanía verde mundial y eso logra no solamente la protección de nuestro medio ambiente, sino cómo rehabilitamos nuestro entorno vulnerable. En este año hacemos un llamado a la acción, a la colaboración, a la valentía para enfrentar los retos ambientales que nos afectan a todos y queremos proponer, entre otras cosas inspiradoras, que se trabajemos con el tema de una constitución mundial ambiental. Ya hicimos un trabajo de la Carta Ambiental Interamericana y estamos trabajando un grupo de venezolanos de Hispanoamérica en esta constitución mundial del ambiente que aspiramos llevar a la COP de este año. Y de esa manera se establezcan normas para un futuro sostenible. Asimismo, queremos continuar fomentando la red de redes que nos permitan a través de la ciudadanía verde compartir recursos y conocimientos como lo hacemos en estos encuentros y alentar a una educación ambiental que empodere a las nuevas generaciones y a ser guardianes de la tierra. Nuestro compromiso en el 2025 es claro, por un mundo más verde. Actuemos con mucha convicción y nuestro compromiso es de transformar este planeta con esta inspiración en acción. La naturaleza nunca deja de hablar. ¿Acaso estamos listos para escuchar? Es tiempo de desarrollar políticas públicas universales que integren la sostenibilidad en cada rincón de nuestra vida cotidiana. El cambio comienza en nosotros, es nuestra obligación no solo pensar en el futuro, sino actuar en el presente. Hoy quiero invitarlos a unirse a este movimiento de la ciudadanía verde mundial y que no como individuo ni como persona, sino como toda una comunidad global de ciudadanos verdes que sueñan grandes sueños y trabajan incansablemente en hacerlos realidad. Llevemos la antorcha de esta conciencia ambiental y esta ciudadanía verde y con determinación y esperanza celebremos este Día Mundial del Ambiente con este foro abierto que hemos establecido del medio ambiente como Encuentro Internacional de Ciudadanía Verde y que en el marco de lo que el lema que ha escogido la ONU es sin contaminación por plástico, que quiere hacer un llamado a la acción colectiva también para combatir la contaminación del plástico. Sin embargo, en estos encuentros tocamos diversos temas. Y por ello quiero invitar, porque nuestro presidente tenemos un presidente encargado
Emilio Benuti, pero estaba viajando de Bahrein a Dubái y me ha pedido que lo deje un poquito más adelante para el tema de instalación, pero para nosotros es un inmenso honor que tengamos al doctor Antonio Pou, profesor honorario del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en biología, profesor titular de ecología desde 1985, ha representado a España en muchas organizaciones, entre ellas Steering Committee y Grupo de Respuestas Estratégicas, participando en las negociaciones intergubernamentales sobre cambio climático. Además de la labor docente, ha realizado diversas investigaciones sobre dinámicas de paisaje y ha participado en estudios de sostenibilidad en las reservas de la biosfera de España y colabora con el Digital Technology Research Center del National Research Council de Canadá en Ottawa y en la búsqueda de puesta de puntos de herramientas en Machine Learning y en la inteligencia artificial para investigar la dinámica atmosférica por medio de imágenes de vapor de agua, de satélite, etcétera. Adicionalmente, hoy salió por parte de nuestro querido profesor Antonio Pou Royo un artículo en el diario El Nacional, que ya lo hemos venido difundiendo en toda América Latina. Para hacer acto formal de instalación y de su ponencia, dejo con ustedes a nuestro directo y excelentísimo doctor Antonio Pou Royo. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si está el micrófono abierto. Excelente. Vale, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a la Academia Venezolana de Ingeniería y de Hábitat, a la Academia de Mérida, a FUNVIVE y, por supuesto, a CAU, que es la que me ha permitido este enlace con las academias. Bueno, efectivamente, pues hoy es el Día del Medio Ambiente. He escrito ese artículo pequeñito en el Nacional y yo me encuentro en primer lugar en la perspectiva mía que tengo de un montón de años relacionada con el tema ambiental, desde los años 75 por ahí, es que lo ambiental está perdiendo ritmo fuertemente. Ya ha habido algunos países, como por ejemplo el mío, España, en el cual no habla de medio ambiente, no habla de ambiente, sino de medio ambiente. Es decir, ya considerando que el medio está perdido. Bueno, afortunadamente no es el caso de los demás países y bueno, eso va para adelante. Pero sí que hay un proceso de disminución de la atención pública sobre el tema ambiental. Estamos viviendo unos momentos muy especiales y muy definidores de lo que va a ocurrir en las próximas décadas, y estas décadas próximas van a ser distintas, muy distintas de todas estas anteriores. Entonces yo no sé, yo creo que lo ambiental va a cambiar un poco, en primer lugar porque lo ambiental se ha considerado como en sí mismo como un problema. No es ningún problema. El problema eso es una consecuencia de un montón de acciones que se han tomado en distintos campos y que están desacopladas con la realidad de la biosfera. Y por tanto, lo que ocurre es que estamos en un proceso de ignorancia real de qué es la biosfera. Nos olvidamos de ello. Nos es tan natural, es como para los peces el agua, y para nosotros la biosfera es donde vivimos y esto es lo normal. Y por tanto podemos hacer y deshacer. Pero nos olvidamos de que esto es una maquinaria en marcha. Una maquinaria que viene funcionando desde miles de millones de años, en la cual ha transformado el aire y el agua y los ha condicionado para la vida, es decir, es parte de la biosfera. Y es una maquinaria súper compleja o hipercompleja, casi no llegamos ni a imaginarla, y que la conocemos muy mal. O sea, sabemos muchísimas cosas de lo que nosotros hacemos, pero no del funcionamiento de esa maquinaria, que es un funcionamiento difícil de medir y prácticamente imposible de simular, de modelizar. Ahora mismo, con los procedimientos que hay, estamos empezando a tener unos procedimientos de cálculo que son prometedores en que la cuestión de modelización podrá ser factible dentro de un tiempo. Pero estamos todavía bastante lejos de ello.
Entonces, es algo distinto de la biosfera de lo que nosotros hacemos material. Cualquier objeto de lo que nosotros hacemos no es lo mismo que un ser vivo. Cualquier ser vivo es parte de ese fluido biosférico de agua y de aire y de materia, que va todo entremezclado, y estamos circulando. Realmente no somos objetos, somos entidades de flujo estructurado, en un flujo estructurado que es con procesos no lineales, con procesos con numerosísimos umbrales por todos los sitios, lleno de gradientes, que es difícil conceptualmente de imaginar y que, utilizando un poco la analogía del tráfico, la analogía de circuitos económicos, de la analogía, por ejemplo, de hidrogeología, ahí hay una serie de analogías que permitirían entender para la población general y también para la científica que nosotros no somos iguales. Y ese funcionamiento es prácticamente desconocido. No tenemos suficientes datos para manejarlo bien. De hecho, conocemos unos datos maravillosamente bien, como por ejemplo el CO2, pero porque eso lo emitimos nosotros y lo podemos calcular, pero no sabemos nada de los balances naturales, ni de las interacciones de esos balances. De hecho, ninguna de las modelizaciones que hacemos son modelizaciones que sirvan para predecir. Sirven para orientar políticas, pero no sirven para predecir. No sabemos dónde estamos. Es decir, numéricamente estamos en una fuerte indefinición, una incertidumbre brutal. Eso es como estamos ahora. Entonces estamos aquilatando muchísimo en cosas que hacemos y contamos que vamos a resolver esto o otro, pero en la maquinaria en la cual estamos inmersos la desconocemos. No sabemos si eso es mucho o es poco. Entonces hay circunstancias que apuntan a que la situación es más complicada aún de lo que imaginábamos y, por ejemplo, está la aparición recientemente de noticias como que el cerebro acumula nanoplásticos. Bueno, hay por ahí una noticia en la cual dice que, hecho por autopsias a un grupo pequeño de personas, menos de 20, sale en el cerebro como media cucharadita de café de nanoplásticos que están metidas en el cerebro. Bueno, hay que aclarar, porque es una noticia que se ha extendido mucho, que las personas que han hecho estas autopsias son personas muy mayores y con demencia senil, con problemas serios. En esos problemas, las barreras que hay en el cerebro para impedir que en el sistema nervioso pasen los componentes de la sangre, ciertos componentes, hay unos filtros muy fuertes en esas personas mayores, muy deterioradas, con demencia, esa barrera se rompe. Entonces ha habido esa acumulación, pero quiere decirse que esos plásticos que hemos lanzado nosotros al medio ambiente, nos hemos ocupado del proceso de lanzamiento, pero no hemos estudiado matemáticamente ni conceptualmente en lo que ocurre con esas partículas y cómo llegan hasta el final. Entonces al final resulta que nos están impactando a nosotros. Y como estas van a aparecer muchísimas cosas más. Es decir, estamos jugando con unas cosas muy potentes sin tener un cálculo de qué significa eso. Si es mucho o es poco. Yo no sé. Sin saberlo medir, no puedo saber si la energía nuclear es buena o es mala. Probablemente será absolutamente necesaria. Y tampoco puedo decir que el sistema de energía solar va a ser la solución, porque tampoco lo hay, y no hay ninguna solución clara, no hay ninguna idea clara. Estamos todos en una especie de nube, así un poco indefinida, que además no nos ha preocupado absolutamente nada. Entonces, por mi parte, yo diría que convendría dejar de hablar tanto de medio ambiente, que lo hemos estereotipado, que lo hemos convertido algunos sectores de la población en una especie de sistema de adoración y que está fuertemente desencajado de lo que tendría que ser, que es una medida relativa al funcionamiento. Entonces, esta es la situación, es una situación de incertidumbre que yo espero que en los próximos años, si cambiamos el chip
y nos ponemos socialmente, culturalmente, a abordar esta situación, pues iremos cambiando y aproximándonos hacia algo que, para tener una perspectiva biosférica equivalentemente a la que tenemos de medio ambiente ahora, yo creo que necesitaremos unos 60 años. Es decir, esto va muy lento. Las incertidumbres que tenemos ahora mismo económicas, que son, con el sistema económico que tenemos, no permite prácticamente hacer grandes cosas, es el que realmente maneja todo este sistema, y lo que tenemos ahora también son los problemas sociológicos, culturales, militares, del poder, y va a cambiar completamente la sociedad de estas próximas décadas. Entonces sería conveniente aprovechar e incorporar las cosas del medio ambiente o del ambiente y meterlas en un contexto biosférico y tratar de medir un poco, a ver dónde estamos, tener unas ciertas ideas, porque por ahora insisto que no está. Y espero que en las siguientes charlas que vienen nos irán aclarando distintos aspectos y poquito a poco iremos complementando esto, y el futuro es optimista, pero hay que trabajarlo. Y eso es todo. Muchas gracias. Qué maravilla este contexto biosférico que plantea usted, mi estimado profesor Antonio Pou Royo, en este Día Mundial del Ambiente 2025. Nos llena de esperanza a pesar de las cosas, de los indicadores que usted ha dicho, de lo lento, pero yo estoy seguro que con este despertar de conciencia, esta ciudadanía verde que estamos planteando, lo podamos lograr. Pido varias cosas, aparte que nuestro invitado en nombre como profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid nos va a estar acompañando, y haya alguna pregunta más adelante sobre su artículo y sobre su ponencia. Quisiera pedir a nuestro querido profesor Carmelo Ecarri, y a lo mejor se identifiquen en el Zoom para que le dé la coanfitrión al doctor Isaías Galo, que nos está ayudando en la parte operativa. Y de inmediato, por cierto, para nosotros un inmenso honor, cuando yo me fui designado como primer presidente de un instituto ambiental en Venezuela, en Latinoamérica, y de eso nos logramos fomentar muchos institutos ambientales municipales, políticas públicas municipales ambientales, quien tuvo a la mano como profesor de la Universidad Central de Venezuela de apoyarnos, de asesorarnos, de hacer grandes iniciativas como el cordón forestal de la ciudad, como grandes programas educativos ambientales. Ya, por cierto, con nosotros está la doctora María Elena Febres Cordero, emblema de la educación ambiental en América Latina, que también estará con nosotros al final de esta jornada. Pero quiero dejar en el uso de la palabra en un concepto de que él ha sido un inspirador para nosotros de este proyecto de la ciudadanía verde, y cómo él lo concibe desde España, cómo lo concibe él con su formación para un barrio en mi ciudad más de ciudadanía verde, con unos conceptos mucho más integrales y sobre toda la experiencia de gestión ambiental que tiene en España. Bienvenido entonces nuestro querido asesor, el ingeniero Carmelo Ecarri Enríquez. Voy a tratar de mirar no solo al futuro, sino al pasado. Les creo importante transmitir algunas experiencias positivas, optimistas, que yo creo que hace rato se habían perdido. Los problemas se resuelven con quiénes, en dónde, cuándo, cómo, con la ciudadanía responsable. Hoy las Naciones Unidas, al referirse al Día del Medio Ambiente, presenta junto al diagnóstico del problema de contaminación por plásticos y microplásticos con un llamado a la acción colectiva para enfrentar este desafío global. Siempre lo hace. Que los países se reúnan nuevamente para continuar las negociaciones hacia un tratado global contra la contaminación de los plásticos. Así fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así fue el Acuerdo de París, y así ha sido siempre. Los países concentran recursos y decisiones, y las agendas locales son saludos a la bandera. No hay soluciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o al Acuerdo de París sin las administraciones locales donde ocurren los problemas y donde viven quienes sufren los problemas: la ciudadanía civil, las organizaciones públicas y privadas. La experiencia de Valencia para mí fue de mucha ilustración. Tuve la suerte de dirigir
la acción local a partir de planes y compromisos en donde oí la frase, mi país es mi barrio, mi planeta es mi vecindad. Y se trataba fundamentalmente de entender el problema de la solución a partir de herramientas posibles. Ciertamente, la educación para el desarrollo sostenible es una herramienta fundamental. Quiero recordar, sin embargo, un libro que pues hizo historia en su momento. Alexis de Tocqueville escribió Democracia en América y reconocía la importancia de la gestión del bien común en tanto y cuando el proceso fuese desde abajo hacia arriba, con principio de subsidiariedad. La teoría social y la constatación empírica mostraban el papel de la ciudadanía en la solución de los problemas. El principio es sobre todo un principio de competencia que señala qué nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos. Así, cuando los ciudadanos pueden alcanzar adecuadamente sus fines, las autoridades estatales son incompetentes para entrometerse en sus asuntos. En este sentido, un asunto debe ser resuelto por la autoridad normativa, política o económica más próxima al objetivo del problema. El escalamiento de las soluciones es indispensable. La acción ciudadana no excluye la importancia de escalar las soluciones al nivel más apropiado, desde el barrio, la ciudad, el gobierno regional, los estados, las multilaterales y las Naciones Unidas. Y por último, quiero recordar una herramienta fundamental, la prospectiva. Hacemos mucha planificación estratégica y sobre todo planificación con análisis de tendencia. Siempre estamos construyendo el futuro sobre la realidad de hoy. Por el contrario, la prospectiva nos ofrece una opción de mirar el futuro posible o deseable a partir de una acción que conduzca a ello. La prospectiva y la gobernanza están estrechamente relacionadas. La prospectiva como herramienta para explorar futuros posibles puede ser un recurso valioso para la gobernanza anticipatoria, que busca tomar decisiones informadas para el futuro. La gobernanza, por otro lado, se refiere a los procesos de toma de decisiones y regulación que involucren a diversos actores, incluyendo al gobierno, la sociedad civil, el sector privado y, en fin, a toda la sociedad. Sin ciudadanía no hay solución. Querido profesor Carmelo Ecar Enrique, magnífica su exposición. Ahí está en contenido, la iremos y con su autorización a transmitirla. Y adicionalmente, recordando lo que usted señalaba en la ciudad de Valencia, en Sudamérica, en Venezuela, y ahora estando allá en esas importantes regiones de España, para entender este concepto de la ciudadanía verde que la podemos llevar hasta el barrio, hasta lo más pequeño y cómo se puede multiplicar. Yo creo que esa es la red de redes que estamos planteando. Yo quiero aprovechar la ocasión de ratificar que el ingeniero Carmelo Ecarri integra a nivel fundacional nuestro Consejo Superior Consultivo Internacional y que al final del evento haremos algunos anuncios. Por otra parte, saludar al ingeniero Eduardo Burós, que en Venezuela hicimos un sendero de interpretación de la naturaleza que llevaba su nombre. Y saludar a algunos coordinadores de Sudamérica que ya se encuentran y se han venido incorporando, y pido al equipo siga divulgando por el problema del link que tuvimos, pero está con nosotros la licenciada Lice Cardoso de Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar para preparar al ingeniero Eligio Piquer, que tiene una presentación, y nombrarlo de coanfitrión, a una joven que está haciendo un liderazgo juvenil en el Parlamento Europeo en la lucha del cambio climático, que ya le tuvimos con ella un primer intercambio, que se suma a Funvive Europa y que está sumando muchas voluntades y también nos va a ayudar en otras visiones de redes y de contenido. Se trata de nuestra querida joven emblemática espiritual, bella espiritual y físicamente, Verónica Camba. Bienvenido, Verónica. Perdón, Victoria Cuesta. Victoria. Hola, ¿me escuchan? Ya, Ahora dame sí. un segundo. Deme un segundito para arreglar el audio. Perfecto. Victoria Cuesta está haciendo un hermoso trabajo de liderazgo juvenil en el Parlamento Europeo en la lucha de cambio climático, tomando, por cierto, los temas de riesgo, básicamente, ¿no? Adelante, Victoria. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Victoria Cuesta. Perdón por el rollo con el nombre.
Disculpa porque no sabía si me estaban llamando a mí o si había otra Verónica, entonces nada. Bueno, me llamo Victoria Cuesta y soy parte de los embajadores del Pacto Climático Europeo. ¿Se me escucha bien? Es que estoy en un café, entonces hay un poquito de ruido. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hace el Pacto Climático Europeo? Y los embajadores somos un grupo por toda Europa. Aquí en España hay 100 embajadores y nuestra labor es concienciar sobre el medio ambiente y hacer lo que se llamaría como un feedback con la Comisión Europea sobre diferentes leyes y policies que salen durante el año. Y entonces, bueno, para hablar un poquito sobre lo que está pasando por el liderazgo juvenil, yo quería comenzar, bueno, por mi parte, que es que yo me especializo en riesgo de desastres y estoy justo ahora creando lo que se llama el Sunglass Network, que es la primera red de riesgo de desastres de jóvenes aquí en Europa. Es un proyecto que me emociona mucho porque, bueno, como parte de los embajadores del Pacto Climático, fuimos a Paiporta hace unos meses, bueno, en donde fue como la zona cero de la Dana. Y parte de lo que se nos habló y de los problemas que trajo la población civil a la mesa es que no tienen ningún tipo de entrenamiento sobre riesgo ni emergencia. Entonces, bueno, lo que yo pensé en ese momento era como un poco poder crear una sinergia entre nuestro conocimiento como venezolanos y Latinoamérica sobre el riesgo de desastres, porque nosotros ya hemos vivido mucho tipo de desastres, entre terremotos, inundaciones, como tal, y llevarlo al área civil en España. Entonces, bueno, ese es un poco el proyecto que tengo ahora. Pero normalmente lo que se hace por la parte de la Comisión Europea es que se hace un evento bianual, que es el evento de los embajadores, y se habla con el Commissioner Wopke Hoekstra, que lo pueden buscar, que es que fue, creo que ahora es el ex-commissioner de Clima en el Parlamento. Y normalmente él nos hace preguntas, nosotros damos feedback, hacemos diferentes surveys. Y hay muchos jóvenes también, o sea, yo creo que soy de los más jóvenes de los embajadores españoles, aparte de dos chicas que creo que tienen 18. Y entonces estamos buscando nuevas personas y recomiendo que también que si tienen acción climática a nivel Europa, también Fonvive pueda movilizarse también en la red de embajadores. Y bueno, también tenemos muchos activistas, tenemos se llama Claire, que es una influencer que ahorita está muy popular aquí en Europa, que es una de las embajadoras y ella sí está ya a pie de la parte legal de la promoción de los derechos humanos de la naturaleza, que también es un tema que creo que vamos a tocar en esta conferencia, que es un poco como tenemos que empezar a un poco unir lo que son derechos humanos con los derechos de la naturaleza, porque al final tener un ecosistema saludable sigue siendo un derecho de cada uno. Y lo que queremos hacer es eso, que los civiles sepan sus derechos a nivel de ecosistema y poder traer eso a más personas. Y bueno, estoy muy emocionada de poder colaborar con Fonvive y muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Victoria. Como siempre, pidiéndote que ayudes a ese liderazgo juvenil europeo y comprometido en apoyarte a ti, también tu vinculación con Sudamérica, y ya en otro evento haremos estos contactos. Para tales fines, ahora nos acompaña una persona que liderizó a nivel empresarial muchísimas cumbres por saneamiento del lago de Valencia, el río Pao, hacía los estudios de actualización de las empresas a nivel ambiental. Ahora está haciendo una visión comparada con España. Se trata de nuestro nuevo coordinador, al cual quiero agradecer a Mariví Coronel y a Luis Arteaga, que nos ayudaron muchísimo en la coordinación de España, pero ahora lo asume el ingeniero Eligio Piquer, que tiene el uso de la palabra. Bienvenido, Eligio. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que para mí un inmenso placer compartir con todos ustedes y veo que tenemos mucha juventud acumulada, ¿no? De verdad tengo muchos compañeros y que están ya prácticamente en este equipo y de verdad que me honra su presencia y me honra pues trabajar con ustedes en el mismo, ¿no? Es un poco complejo pues en 5 minutos hablar un poco de dos países que de una u otra forma pues comparten mucho porque somos hispanoamericanos. Y en este Día Mundial del Medio Ambiente, evidentemente, pues uno de los emblemas o el lema es ir en contra de los plásticos o tratar de reducirlos, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Si vamos a hablar de los plásticos, yo escucho el tema y la problemática desde hace más de 20 o 30 años atrás, cuando ya se empezaban a formar las islas de plástico. Y ahora estamos hablando que hay microplásticos, inclusive en muchos lugares, pues inclusive en España también hemos visto la presencia de microplásticos. Y bueno, es algo que tenemos que buscar concienciación, y concienciación y cultura.
si vamos al caso. Comparar, digamos, España con Venezuela, yo me voy a ir un poco a comparar Valencia con Valencia. Yo estoy ubicado en la ciudad de Valencia. Y Valencia, Carabobo, pues yo viví muchos años allí y fui, así como Manuel lo fue, y lo es todavía, el luchador, digamos, y activista en pros del saneamiento de la cuenca del lago de Valencia. Conocí mucho el sector y toda su problemática, ¿no? Y sobre todo, y todo el esfuerzo que todos los sectores y muchos sectores hacen, pero lamentablemente muchos de los proyectos no se ejecutaron, sobre todo las plantas de tratamiento no se llegaron, digamos, a formalizar y lógicamente eso trae un impacto significativo, ¿no? Sobre todo a ese gran espejo de agua que es muy importante, muy vital, que no se está usando, evidentemente y que puede ser un recurso importante. Proyectos sí hay muchísimos, sobre todo en el Colegio de Enero y a través de muchas comisiones hay proyectos especiales, sobre todo para el reuso, para el uso, el trasvase. Yo he escuchado muchos proyectos, de hecho hubo partidas significativas para mejoramiento y saneamiento, pero lamentablemente pues el lago pues todavía no ha sido saneado y sigue aumentando su cuota. La última vez que estuve allí, digamos, presente, ya casi llegaba a la 414,38 creo que es más o menos la última cuota que vi. Pero es algo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Pero si comparo un poco con lo que realmente estoy acá en Valencia, España, Valencia, España el año pasado, pese pues a la situación que ya mencionó Victoria, que también estuvo cerquita por acá, él se consideró como la capital mundial del turismo sostenible y me llamó mucho la atención porque fue un emblema importante, ¿no? Sobre todo cómo manejaron las provincias pues toda la sostenibilidad. Y si vamos al caso, pues evidentemente, tanto como decía el doctor Antonio Pau, bueno, sí, no escapamos de todas las problemáticas, ¿no? Sabemos que el medio ambiente, pues, es algo vital para la vida, pero estamos haciendo un efecto muy publicitario y la realidad es que lamentablemente, pues, los efectos y los principales problemas los tenemos todos, sobre todo el cambio climático y los fenómenos externos extremos son los que más inundan y sobre todo cuando vemos acá que eso está ocasionando y ocasiona la gestión del agua, el estrés hídrico, la desertificación y contaminación, ¿no? Sobre todo en esto. Pero veo también que hay un aspecto importante dentro de esta problemática que es la turistificación y la presión sobre los recursos locales. Y vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿no? Cuando Victoria hablaba que estaba, digamos, cerca de Paiporta, pues, pues mire, estos son parte de algunas de las escenas locales. El 30 de octubre yo estuve también por allí cerca y bueno, lamentablemente ocurrió, pues a todos les agarró desprevenido, no se dieron las alertas pronto y bueno, ya ustedes saben todo lo que causó. Y bueno, el desastre que todavía se está tratando de mejorar y todo el efecto que todavía hay que reparar. Por sí hay que hacer planes de emergencia específicos para tratar de llegar a soluciones proactivas y que evidentemente tengamos institutos pues que hagan planes eficientes comunitarios. Pero si vamos al caso, el efecto fue inmediato. Vean la gráfica que se publicó en una hora específicamente llegó hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, sobre todo la famosa Rambla del Pollo, ¿no? Como ustedes ven allí en la gráfica, ¿no? Pues otra de las cosas que a veces también ocurre con estos efectos climáticos es la ola de calor. Por ejemplo, ahora ya está empezando el verano, ya estamos hablando de que, bueno, aunque estas son las temperaturas que yo tomé el año pasado, sobre todo por acá, por algunas latitudes y algunas calles de Valencia donde están estos marcadores térmicos, entonces vemos que hay de 36 hasta 40, hasta 43 grados estuvimos presentes allí. Bien, sí, hay planes municipales, hay planes de vigilancia, hay planes de control, pero evidentemente pues la ola de calor se siente y vemos que ya poco a poco todos los años pues se incrementa. Y por otro lado, pues cuando estoy hablando de un turismo masivo, bien es que me estoy dando cuenta que dentro de los últimos, como lo manifiesto allí, en los últimos 30 años la superficie urbanizada de la costa española se ha duplicado.
Y eso es que hay muchos millones de turistas, pues evidentemente quieren gozar de las playas, bien, y de las costas españolas, y bueno, es que se incrementa el impacto humano, la demanda de abastecimiento de agua, la energía, los transportes, la generación de residuos y eventualmente las aguas residuales, gases, etcétera, ¿no? De lo que realmente hay. Pero me enfocé un poco en la Comunidad de Valencia para evaluar un poco qué es lo que realmente tenemos acá y me llamó mucho la atención. Aquí hay una cultura muy importante sobre todo lo que es el reciclaje en general, ¿no? Y bien arraigada, ¿no? Pese a que no todo es perfecto, no todo es perfecto, pero hay sistemas y hay contenedores todos los días, pues los recogen, hay saneamiento de las calles, limpieza, y evidentemente hay el orden, y hay, digamos, un clima colectivo, digamos, de segregar y colocar las cosas en su debido lugar, bien, en los contenedores que ustedes ven allí, que están ubicados en cerca de casa. Bueno, y eso es así en todos los lugares. Pero también veo importante que tenemos parque eólico, tenemos, digamos, áreas de fotovoltaica y también en muchos lugares recónditos donde son áreas agrícolas y pueblos, hay muchas viviendas que ya tienen incorporado, pues, digamos, la independencia, digamos, eléctrica, ¿no? Sobre todo la red, digamos, comunitaria, ya tienen independencia a través de elementos fotovoltaicos. Pero también es interesante, digamos, el transporte sostenible. Cuando hablamos de transporte sostenible son vehículos eléctricos que circulan y llevan a muchos pasajeros, digamos, muy organizados, y me llama mucho la atención la forma como realmente lo hacen, ¿no? Y hay estaciones por allí, en una de las primeras ponencias vi unas estaciones de carga y esas estaciones de carga ya en la ciudad de Valencia las tenemos en muchos lugares, en centros comerciales, hay lugares de carga específicos, en lugares públicos, en los pueblos hay puntos de carga y recarga que ya a futuro prácticamente pues puedes tener la viabilidad de carga de vehículos a través de, digamos, ese fluido eléctrico ya, digamos, fuera o con ese control ambiental. Y bueno, tenemos dos plantas importantes, ¿no? Que ustedes ven allí, digamos, en ese punto. También se hace evaluación y monitoreo de la calidad de aire, digamos, valenciana. Me llamó mucho la atención todos los reportes que he podido ver. Aquí vemos nada más, digamos, unos ejemplos de ello. Pero tengo que comparar un poco las legislaciones porque se me encomendó, pues, que hablar un poco de los dos ámbitos, tanto en venezolano como el español. Y evidentemente, pues sí hay algunos elementos diferenciados, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de España. España pues obedece a toda una estructura organizativa que empieza por la Unión Europea. Y la Unión Europea, pues digamos como actividad comunitaria, pues hace unas directivas, reglamentos y toma sus decisiones que van aguas abajo a través de una administración de los estados o de los países respectivos y establecen sus leyes, bien, sus reales decretos y sus órdenes. Y sucesivamente, pues las administraciones autonómicas, digamos en el caso de la Comunidad Valenciana, las comunidades autonómicas establecen sus leyes y decretos más estrictos en todos los ámbitos. Y aquí se está hablando mucho de sostenibilidad. Y la sostenibilidad es prácticamente un punto importante dentro de la colectividad. Se está educando mucho a la gente en sostenibilidad. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchas actividades, digamos, de formación. Y aquí los fondos europeos están destinados a tener una cultura sostenible. Y me llama mucho la atención la participación ciudadana, sobre todo en estas actividades, digamos, para todos, por igual. Y son gratuitas y son de formación, sobre todo en normas ISO, en normas de sostenibilidad, en energías renovables, en cualquier tema que para que la gente participe y el estudiante participe, digamos, todos puedan participar, todos los trabajadores también. Pero si vamos a comparar un poco las constituciones, todas las constituciones tienen, digamos, un tema o una palabra importante, ¿no? Como ahí las pongo las dos al lado, ¿no? Disfrutar de una vida y un ambiente sano, seguro, y la española dice disfrutar de un medio ambiente. De una u otra forma, pues tienen las mismas singularidades. Lo único es que en el caso bueno, en el caso de España vemos que hay muchas sanciones específicas, ¿no? Y
si comparo un poco lo que es el tema, digamos, empresarial y la sostenibilidad de la responsabilidad ambiental, yo hice una tablita, o sea, bueno, la tabla era más extensa, pero tuve que resumirla porque son 5 minutos y y ya casi me quedan dos. Entonces vemos que hay aspectos regulatorios, bien, sobre todo en España es mucho más estricto, pues porque hay directivas de la Unión Europea, bien, en este caso, pero en Venezuela tenemos que reforzar mucho la presencia legislativa porque la aplicación es desigual, es débil. Ustedes saben qué es lo que ocurre con el tema de la fiscalización, desafortunadamente. Y lo otro que realmente, digamos, aquí se está en boga, pues es la transición energética, ¿no? Sobre todo en España es muy activa, donde hay impulsos de energía renovable, electrificación, eficiencia energética, y bueno, y hay muchas alternativas. Lamentablemente en Venezuela es mucho más lenta, seguimos dependiendo de los hidrocarburos, hay iniciativas muy tímidas, hay algunas leyes todavía que se están apenas formando, algunos parques eólicos tú sabes que no funcionan, las actividades fotovoltaicas no funcionan y lamentablemente tenemos que ir reforzando esto. En el concepto de normas internacionales, España tiene una divulgación muy importante sobre las normas ISO 14001. Bien, en todos los momentos trabajan también con las EMA y el cumplimiento de unos registros de evaluación de autorización para el manejo de químicos, ¿no? Y sobre todo el etiquetado. En el caso venezolano, pues algunas empresas aplican eso. Cuando yo hacía el inventario en Carabobo, recuerdo que había más o menos unas casi, casi 38, cercano a 40 empresas que tenían ISO, sobre todo en el año 2005, y bajaron prácticamente a 14 en el año 2016. Fue la única censo que más o menos tenemos. Hubo muchas, pues ustedes saben muy bien pues cuál es el problema venezolano que hubo en esos momentos. En el caso de emisiones, aquí hay un control automatizado, bien, creo que lo pueden verificar a través de todos los que ya viven acá y que tienen inclusive estaciones de monitoreo en las ciudades. Lamentablemente en Venezuela, pues no, las estaciones que tenemos allá en Carabobo, pues dejaron de funcionar, no se lleva a cabo, digamos, esto, y es algo pues que hay que pensar. Pese a que tenemos regulaciones, ¿no? Y si vamos al caso, las regulaciones en Venezuela o nuestras normas técnicas son, aunque no están actualizadas, digamos, al caso, ¿no? Aquí estamos hablando mucho de economía circular y economía circular práctica y ejecutada. En Venezuela estamos dando los primeros pasos, pero hay que reforzarlo. Tenemos que reforzar la cultura, tenemos que reforzar, digamos, la intención de la población en hacer, digamos, de esto un logro. Y bueno, esperemos que sí. Yo coloco aquí un poco, digamos, un comparativo sobre, digamos, el marco regulatorio, porque que ustedes ven, digamos, del lado izquierdo, digamos, unos parámetros que todavía manejamos en lo que es el decreto 3219, ¿verdad? Y si vamos al caso, las descargas acá para los mismos casos y las mismas cuencas, en este caso hacia la albúfera, ven que es mucho más bajo. Todos los indicadores ambientales en el país y sobre todo en la comunidad europea son muy bajos, son muy actualizados y se revisan continuamente a través de la comunidad europea. En Venezuela tenemos que ir actualizando todas las normas técnicas, que es una de gran debilidad. Hay proyectos que se han ejecutado, pero no se han puesto en práctica. Y por otro lado, pues el cumplimiento empresarial y la fiscalización, si comparo un poco ambos puntos, en Venezuela la cultura de cumplimiento desafortunadamente es muy baja, empresas, pues hay mucha burocracia, ustedes saben cuál es el problema con la corrupción, sobre todo en este caso. En España es totalmente diferente, el cumplimiento es alto, las empresas se integran a las normativas, hay una obligación y hay sanciones respectivas si tú no lo cumples y son bastante cuantiosas. Bien, en la fiscalización en Venezuela es débil. Bueno, sabemos que faltan recursos, poca transparencia, hay poco control ciudadano en este caso. En España es muy fuerte, con inspecciones periódicas, control ciudadano. En el caso de ISO, pues en Venezuela hay pocas empresas certificadas, en España muchas empresas certificadas. La lista es muy larga. Responsabilidad ambiental. Bueno, aquí en Venezuela, bueno, algunas, digamos, tienen responsabilidad social
y ambiental, pero aquí estamos enfocados en España en la sostenibilidad y en la inversión de energías limpias. Pues sí, si comparamos un poco más, bueno, tenemos que buscar el mercado verde. En España se está haciendo un amplio crecimiento, pero en Venezuela pues todavía es limitado y sabemos todos los problemas que tenemos y tenemos que mejorar todos los aspectos de reciclaje, ¿no? Si vamos al caso y establecer mucha planificación. Emilio, Sí, Eligio. sí. Ya, esta es la última, ¿no? Yo les dejo esta nada más porque tenemos un entorno normativo importante, pero en Venezuela necesitamos fortalecer el marco institucional y fiscalización ambiental. Me complace pues compartir con ustedes y aquí estoy para a su disposición. Muchísimas gracias. Es un honor ver esa visión comparada de Valencia, España y Valencia, Venezuela, y de Venezuela y España en el marco de la parte empresarial ambiental, reconociendo el valor y el activo, y ahora como coordinador de Funvive España, que se convierte el ingeniero Eligio Piquer, al cual quiero agradecer la presencia de personalidades de Málaga, de Barcelona, de Valencia, España, de Madrid, por supuesto, y de otras ciudades que ya están con nosotros. Ya también están con nosotros los siguientes invitados, como es nuestro querido licenciado Pablo Keplum, que en la primera oportunidad que fuimos a España hizo una hermosa entrevista para Iberoamérica sobre la ciudadanía verde española. Entonces lo dejamos en su palabra, querido licenciado Pablo Keplum. Bueno, muchas gracias. Bueno, en todo caso podemos ir hablando porque yo particularmente quiero hablar de acordamos que hablara de lo que ha sido la experiencia en el Nacional, donde coordino una columna llamada Ambiente, Situación y Retos, y este espacio es interesante porque ha sido una mezcla de noticiario con opinión, fundamentalmente opinión, pero también ha sido motivo para muchas noticias, ¿no? Claro, una cosa clave, lamentablemente, es que es una página venezolana, digamos, porque es de Nacional, pero igual que el director de Nacional, yo estoy aquí en España. Entonces, obviamente, la forma de funcionar es un poco atípica, tenemos más acceso a información venezolana, que nos llega por diferentes vías que tenemos contacto, pero en Venezuela la posibilidad luego de publicar, a pesar que es a través de un periódico venezolano, es muy limitada porque lo único que le perdonaron a este periódico de su existencia fue su página web, pues simplemente porque no la pueden quitar. Lo importante es que toda esta experiencia surge desde el Nacional, toda esta experiencia surge desde Nacional. Eso surgió una conversación con Miguel Enricotero. Lo importante de esto es que justamente permitió, entre otras figuras, a Antonio Pou, empezar a difundir su pensamiento en Venezuela y a nivel más latinoamericano. Y hoy en día estamos, junto con la gente de la Academia de Mérida y la gente del CIEAT de Mérida, estamos por publicar un libro de Antonio Pou basado en todo lo que parte de lo que él publicó con la columna, pero en todo caso el punto central que yo quiero analizar es que el Nacional es un medio totalmente asociado a la democracia en Venezuela, ¿no? En Venezuela la palabra democracia y la experiencia democrática tuvo durante 40 años, entre los años 1958 a 1900, o podemos dar un poquito más, hasta el 2000 y algo, porque no quiero entrar en la polémica de cuándo es que hay más problemas de ruptura en Venezuela, pero lo cierto es que el Nacional es asociado a la palabra democracia. Y entonces, yo lo que quiero remarcar en lo que es el trabajo, ¿no?, de ambientalista mío, mi trabajo prácticamente de educación ambiental, es que es una experiencia que en realidad se puede dar porque yo estoy viviendo en España en democracia, ¿no? En Venezuela yo no hubiera podido mantener toda esta larga trayectoria de, como ya digamos, como 5 años con esta columna, y con numerosos autores que han pasado por aquí, y que justamente se han quedado, inclusive para Nacional ha sido medio problemático calificarnos, ¿no? Porque nos tienen como espacio de opinión, pero nos invitan muchas veces a ser parte del aparato noticioso de Nacional, ¿no? Porque es una cosa que va de la noticia a la opinión y de la opinión a la noticia, ¿no? Y por eso se ha convertido en una experiencia muy singular, ¿no? Y por lo menos, yo digo que yo no pretendo ser modelo de nada, pero que me gusta que
nos respeta más o menos todo el mundo y que nos toman como una palabra seria, seria y educativa a la vez, ¿no? Y es un poco, por eso el título de la ponencia, ¿no? La palabra crítica como resistencia, ¿no? Y ahí nos vemos en el punto clave, o sea, ¿cuáles son cuando hace un rato se hablaba, hace un momento se hablaba de las debilidades legislativas venezolanas en materia ambiental, y una de las más notorias es la no ratificación, la no inclusión de Venezuela en el Acuerdo de Escazú, que la mayoría de los países latinoamericanos están presentes, ¿no? Y este acuerdo, que es un acuerdo que tiene que ver con participación y con información ambiental pública, en Venezuela sencillamente se lo ha obviado, no existe en la legislación ambiental venezolana, ni siquiera, y eso quiero remarcarlo, es palabra oficial acercarse a cumplir con ese acuerdo, o por lo menos con el espíritu del acuerdo, ¿no? Y entonces, así, evidentemente, la educación ambiental y el ambientalismo en general se ve muy limitado a actuar, ¿no? Venezuela tiene gente muy formada en la parte ambiental, gente muy destacada, pero bueno, las limitaciones de no poder informar viene a hacerle mucho daño a un movimiento ambiental que fue vigoroso, pero que ahora evidentemente está confrontando problemas muy serios, ¿no? Pero yo lo que quiero insistir es esta posibilidad de hacer llegar noticias muchas veces con conocimiento técnico, con fuertes cuestiones técnicas, pero con educación, con pluralidad, porque bueno, el secreto fundamental de todo, la clave de lo que yo planteo es que aunque no tengas razón, aunque dudes de tus argumentos, si tienes argumentos, expon, porque yo te doy el espacio, ¿no? Y hemos tenido algunos líos por eso, muchas veces, por gente muy crítica que ha disparado cosas muy fuertes, ¿no? Pero para mí el punto clave ha sido, si tienes una argumentación, yo te doy la posibilidad de decirlo, por un medio prestigioso como el Nacional. Bueno, yo no quiero extenderme más, pero creo que es una forma de hacer educación ambiental, la libertad, en el buen sentido de la palabra, de expresión, y creo que es un punto central en un proceso educativo, ¿no? Porque muchas veces se habla de educación y se habla de metodologías educativas muy innovadoras, pero la libertad no acompaña eso y entonces evidentemente termina siendo extraordinariamente limitadas las experiencias. Bueno, eso era todo lo que tenía que compartirles. Bueno, por último decir, claro, que esta experiencia se hace porque tenemos una asociación acá en España llamada Movimiento SER, Sinergia, Experimentación y Reinvención, y bueno, y fue a partir de ese espacio, de esa asociación, que a su vez representa a Geografía Viva de Venezuela aquí en España, fue a raíz de toda esa parte previa que permitió llegar a esto que tenemos en Nacional, que está, yo creo que consolidado como espacio periodístico educativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué orgullo escuchar al licenciado Pablo y con esta excelente disertación. Yo siempre he comentado que para que pueda haber desarrollo sostenible tiene que haber verdadera y real democracia. Y justamente si tenemos que hoy en el Día Mundial del Ambiente inspirar que se está celebrando el 4º aniversario del Acuerdo de Escazú, es ese acuerdo darle vigor para el acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, no solamente en América, sino en todo el Caribe, y por ello la importancia de una constitución ambiental mundial. Yo quiero, aparte de saludar a nuestro representante de República Dominicana, la periodista licenciada Andrea Guerrero, que ya nos acompaña, y saludar a la gente que se sigue incorporando a nuestro foro abierto, darle la palabra al ingeniero Emilio Benuti. Hoy es el presidente encargado de Funvive y él está en un aeropuerto ahorita en Dubái, va a Italia, a Roma, y entonces los tiempos fueron un poquito complicados, pero pido entonces que dé sus palabras de instalación como presidente encargado en este importante foro del 2º Encuentro Internacional de Ciudadanía Verde España 2025. Muy bien, gracias. Y bueno, de verdad disculpen, al final el tema de los vuelos a veces es incontrolable, pero desde acá, desde Dubái, con mucho cariño y con mucho aprecio, y sobre todo en esta gran celebración del Día Internacional del Ambiente, estamos sumamente contentos y activos. Es una demostración, mirando la cantidad de personas que se han podido conectar de diversas latitudes
para poder participar en este segundo encuentro internacional de ciudadanía verde desde España. Y me parece interesante porque ha sido en el marco de todo lo que hemos elaborado, de lo que ha sido el 15 aniversario de Fundación Vida Verde. La semana pasada también tuvimos nuestro tercer encuentro de Ciudadanía Verde de los Estados Unidos. Y en particular hoy quiero valorar todo el esfuerzo que han hecho organizativo desde el punto de vista gremial, organizacional, resaltar todo el apoyo de la Comisión España, de la ANIH y de todo el equipo de España. Yo sé que ahí están trabajando fuerte, Carmelo Carri y todo el equipo. Y por supuesto con Funvive España, con Eligio Piquer, que ahora está tomando fuertemente la batuta y que de verdad reconocemos este tremendo esfuerzo que están realizando. Bueno, en mi carácter de presidente encargado, yo quisiera hacer un par de acotaciones interesantes, sobre todo impulsando todo lo que ha sido el trabajo de estos últimos 15 años y que ahora queremos consolidar lo que es lo que hemos logrado en Venezuela y en las Américas. Y ya hace un par de meses se hizo la presentación del Plan de Expansión Mundial de Funvive. Es un plan estratégico que hemos planificado para el año 2025 al 2028, en el cual, como mencionaba, se quiere consolidar la presencia nuestra en Venezuela, como se ha hecho a través de los regionales, de todo el trabajo que está realizando Marco Betancur y todo el equipo, y por supuesto su expansión a las Américas y crecer en Europa. Y en el caso particular de Europa, ya vamos a ver un par de objetivos interesantes que queremos hacer allí. Luego, en este plan estratégico, queremos llegar a Asia y para luego expandirnos a África y Oceanía. Cuando hablamos de Asia, bueno, ya la presencia de Funvive está aquí en Asia, estamos en el Medio Oriente, estamos en Dubái, estamos aquí en Bahrein también, y hemos ya hecho un par de buenas conexiones desde el punto de vista de lo que es el networking. Hablaba de España y me parece muy importante resaltar el hecho de que lo estuvimos presentando en nuestra última reunión de junta directiva. Uno de los objetivos de corto plazo es legalizar la fundación en España, es decir, crear esa figura jurídica que nos va a permitir darle fortaleza y que nos va a permitir ciertamente poder organizar todo el tema de fondos y el manejo desde el punto de vista institucional, darle un carácter formal y al final pues darles todas sus certificaciones a las personas que forman parte de la organización. También, y esto es una noticia muy importante que ya la habíamos mencionado hace una semana, pero que ahorita ya tiene mucho más forma, es que estamos diseñando la estrategia para crear la Funvive University. Esto sería un paso adelantadísimo para todo lo que estamos realizando para convertir esta universidad en un referente mundial en temas de sostenibilidad y, por supuesto, de investigación. Esto es una estrategia que junto con Ruth y junto con Marco Betancur y junto con el doctor Manuel Díaz, pues hemos estado realizando, desarrollando, por supuesto, quisiéramos tener todo el apoyo internacional. Allí vamos a hacer una gran networking a nivel internacional con diversas universidades, campus de investigación, institutos de investigación y desarrollo con todo este tema de la sostenibilidad y estoy seguro que va a ser un gran éxito. También, bueno, como parte de esta expansión que hemos hablado, hemos coordinado encuentros ya con la Universidad de acá de Dubái, por cierto que me encuentro en este momento, y con la World Association for Sustainable Development, que está en Inglaterra. Ellos están muy interesados en crear alianzas con nuestras organizaciones en América Latina, sobre todo porque ellos no tienen aliados fuertes, tal como lo es Funvive en este caso, que nos permita entrar en diversas organizaciones y en diversos países de todo lo que es nuestra amada América. Ha sido un camino firme, un camino consistente de Funvive a lo largo de estos 15 años y por supuesto que seguiremos creciendo. Es una demostración de todo el esfuerzo que cada uno de los que estamos acá está realizando y de que ese pequeño esfuerzo que vemos, no solamente a nivel organizacional, también en las escuelas vemos cómo los niños están encantados con todo el trabajo que se está realizando y ellos forman parte de este activo que estamos desarrollando desde el simple hecho de plantar un árbol que al final hoy en día se ha convertido, si se quiere, en un símbolo de resistencia y de convivencia más allá de lo que es la rutina del diario vivir. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar participando acá. Veo caras conocidas, personas que estaban muy activas y siempre presentes con todas las actividades de Funvive.
Y muchísimas gracias, Manuel. Te paso nuevamente el micrófono y desde acá los mayores éxitos para todos. Qué orgullo, presidente, y que tenga ese feliz viaje llegando a Roma. Y adicionalmente, todas las buenas noticias que nos ha dado para esta expansión de esta fundación ONG venezolana que tiene el mayor voluntariado en el país y que hoy está más de 40 países y que sigue su expansión hacia el 2028, gracias a que usted asume la vicepresidencia también internacional de los capítulos internacionales. Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido ingeniero Emilio Benuti desde Dubái, que se encuentra hoy por allá. Y quiero de inmediato darle la palabra al doctor Arnaldo García. Es una persona que siempre ha estado con los valores estratégicos, sostenibles, que ha sido un inspirador, que ha apoyado mucho a Funvive España y que indudablemente nos llena de orgullo que pueda dar su salutación, su mensaje y su connotación en este segundo encuentro internacional de Ciudadanía Verde. Adelante, Arnaldo García. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien, Manuel? Perfectamente. Perfecto. Bueno, gracias. Saludo también a Carmelo. Para mí es un gusto, un honor estar aquí. He estado escuchando todas las ponencias y no me corresponde a mí, desde el punto de vista técnico, hacer una evaluación de lo que ha sido el proceso de evolución de la sostenibilidad en España. Creo que dentro de todos los aspectos, España ha tenido un avance significativo, posiblemente no a la misma velocidad o correspondencia de otros países de la Unión Europea, pero ciertamente ha integrado sobre todo el tema de energías renovables dentro de su quehacer estratégico. Y si uno visita cualquier provincia de España, lo puede corroborar por las estructuras que se están creando. Sin embargo, quiero ser un poco más crítico y honesto en cuanto a un tema que me parece importante y que tiene que ver con ese divorcio que puede existir entre lo que son políticas y lo que son acciones, actuares. Nosotros podemos ver un avance normativo. Como bien lo decía Ligio, existen muchas normativas, leyes, hay una rigurosidad en el cumplimiento, sobre todo en el tema de las empresas. Las empresas tienen una obligación permanente del cumplimiento porque hay una fiscalización permanente de las regulaciones. Pero esa misma rigurosidad que pudiéramos encontrar a nivel de las organizaciones empresariales, no las estamos encontrando a nivel de la ciudadanía. Yo sigo viendo un divorcio entre lo que son los valores sostenibles con respecto al comportamiento cotidiano en el país. Bástese con decir un ejemplo tan sencillo como la separación de los residuos. Sí, si bien es cierto, como lo decía Eligio, existen sus contenedores diferenciados y la gente pudiera tener la oportunidad de hacer un trabajo mucho más valiente con respecto a ese proceso. No hay una cultura enseñada, una cultura de valores sostenibles que nos permitan tener la confianza de que lo que se deposita allí se deposita con conocimiento, con conciencia del impacto que eso puede causar en todos nosotros. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos y cada uno de ustedes la ha ido esbozando en sus presentaciones, tiene que ver cómo podemos hacer nosotros para alcanzar esa integración de valores sostenibles en la ciudadanía, que dicho sea de paso, también nos debe servir como ejemplo para lo que debemos acometer, llegado su momento en Venezuela, a un futuro, digamos, mediano, que tiene que ser el tema de la educación.
La educación y el modelaje se convierten en elementos vitales para el desarrollo de valores sostenibles. El trabajo que se hace en la escuela, el trabajo que se hace en las organizaciones no gubernamentales, el trabajo que se hace en las asociaciones comunales, vecinales, es importantísimo. Aquí, viéndolo como una fortaleza que en algunas veces se convierte en una debilidad, esa descentralización, esa autonomía que poseen algunas comunidades, hace que algunas sean más sensibles en temas como la sostenibilidad que otras. Pero esa sensibilidad se produce a su vez mayores campañas, mayores programas, mayores enseñanzas para la gente. Y yo creo que eso es importante porque existen ejemplos bien marcados, sobre todo con el tema actualmente de la economía circular. Vemos gente, alcaldía, vemos comunidades que trabajan fervientemente en el desarrollo de campañas educativas con respecto a la economía circular. Y ahí está la clave. La clave está en la educación, la clave está en el principio del modelaje, de enseñar haciendo, de enseñar compartiendo. Y bueno, creo que España ha avanzado en ese término, pero queda todavía un largo trecho. Y avanzar a veces no es suficiente. Hay que avanzar en la dirección correcta, con un paso firme y con una voluntad colectiva. En España estamos un poco más adelantados en ese aspecto. En Venezuela nos falta mucho, pero de verdad que con la participación de gente como ustedes, con la participación de organizaciones como Funvive, tengo la seguridad de que esa distancia que nos marca el primer mundo de Venezuela, en este caso particular, se va a ver minimizada en muy poco tiempo. Creo que existe una gran disposición, hay un gran talento de parte de ustedes que nos va a ayudar a hacer de esa brecha algo muy corto y que va a generar en el país un crecimiento en el plano de cualquier aspecto súper sostenible. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron y bueno, felicidades en el Día Mundial del Ambiente. Muchísimas gracias, querido amigo. Sé también que sacaste un tiempito para acompañarnos, siempre solidario con la Fundación Internacional de Vida Verde y con los encuentros de Ciudadanía Verde en España. Ahora toca el turno a una persona que me dio las herramientas para el enfoque del derecho ambiental en Venezuela y en América Latina. Ha sido mi profesora por siempre en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Agronomía. Hoy nos está desde Barcelona, España. Con ella recorrimos media Venezuela en el tema del derecho ambiental, pero hoy la tenemos en Barcelona, España, y justamente queremos que ella aborde una temática que tiene que ver con los ecosistemas. Y ella nos ha pedido, pudiendo tocar varios temas, con mucha humildad, el tema de abordar esa visión de su ponencia y de su presentación. Bienvenida, nuestra querida doctora Mercedes Díez de Arconada. Decía que ya lo han dicho todos, hoy es el Día del Ambiente, y yo también quiero felicitar a todos los que se dedican a través de sus profesiones, de sus oficios, a estudiar, a investigar, a entender, a conservar y a proteger los diferentes elementos que integran el medio ambiente y que hacen posible nuestra supervivencia. Y quiero referirme especial y brevemente a los ecosistemas que constituyen el soporte de la vida. Ya habló bastante esto Antonio Pou, todos han hablado un poco de ello. Por eso en mi pequeña intervención le he llamado los ecosistemas y otros sistemas sin eco, porque eco proviene de la palabra griega oikos, que significa casa, y se refiere a la que el Papa Francisco llamó nuestra casa común, la tierra. ¿Sí?
¿Se me oye, Luis? Perfectamente. Sobre la naturaleza, se ha dicho que es un gran ecosistema, entre cuyos elementos existe un delicado equilibrio de interrelaciones, que implica que lo que afecte a uno de los elementos inevitablemente afecte a todos los demás. Dentro de este gran ecosistema que llamamos comúnmente ambiente, coexisten otros subsistemas relativamente autónomos, en un número casi infinito, que puede ser un bosque, una sabana, una tundra, un desierto, el mar Mediterráneo o el mar Caribe, el charco que ha dejado la lluvia y hasta la bracta de una flor como la heliconia. Todos ellos tienen tres características principales que los hacen viables. Constituyen el soporte de la vida, pues en todos existe energía térmica, minerales, humedad y oxígeno. Todos ellos interacciones con los organismos que allí conviven y todos tienen ámbito planetario, pues hasta donde sabemos, solo la Tierra tiene biosfera. El ser humano es uno de los elementos de ese ecosistema, de ese gran ecosistema, y está dotado de una inteligencia que le permite transformar el medio natural y adaptarlos a sus necesidades en un grado superior al de los demás animales. Y eso es posible porque dispone de tecnología que le permite doblegar a la naturaleza, pero que al desconocer totalmente los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas, puede llegar a crear, y crea de hecho, un caos ecológico. El mayor ecosistema terrestre es la ecosfera o la ecosfera, compuesta por la biosfera o biosfera, y en las dos formas que decimos en Venezuela aquí, que es la capa donde se sustenta la vida en la Tierra, y por la hidrosfera, la capa acuática, o la litosfera, el suelo y la atmósfera, que son los componentes abióticos. Se está hablando de otro componente ahora, al que llaman tecnosfera o tecnosfera, que es el mundo de los inventos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, en fin, del mundo socioeconómico, que se hace sistema a través del uso que hace el hombre de estas herramientas. No es natural, aunque aprovecha los recursos naturales, y por lo tanto no puede llamarse ecosistema. Sin embargo, oímos constantemente anuncios televisivos y radiales hablando del ecosistema eléctrico, que hasta tiene definición creada al efecto. Dicen que es el conjunto de elementos, actores y procesos que interactúan en la generación, distribución, consumo y regulación de la electricidad. Otro de esos ecosistemas, el ecosistema industrial, al que definen como el sistema en que diferentes empresas e industrias interactúan entre sí y con su entorno, imitando los principios de los ecosistemas naturales. Su objetivo es lograr un desarrollo económico sostenible, optimizando el uso de los recursos mediante la cooperación entre empresas. Pero ese objetivo no es ecológico, es económico. Como estos, muchos más sistemas han tomado el prefijo eco sin serlo, y ello tiende a confundir. También se ha colado el prefijo en otros sistemas económicos como el llamado ecosistema bancario, que la misma fuente define como conjunto de instituciones, actores, tecnologías, regulaciones y servicios que interactúan dentro del sistema financiero para facilitar el manejo del dinero, el crédito y otros servicios. Hoy la banca, por lo general, está bastante digitalizada, pero las normas legales le obligan a mantener ciertos documentos, ciertos registros en físico. Por eso, por normativa legal y porque muchos usuarios lo solicitan, quieren saber cómo está su cuenta, qué es lo que ha pagado, qué es lo que no ha pagado, etc. Y resulta que esos documentos van en papel. De todo el papel que se produce en España, un 11% es utilizado para la categoría prensa, impresión y escritura. En esa categoría entran los bancos y aunque muchos de ellos tan solo usan papel reciclado a esos fines ya nombrados, eso no puede hacer del sistema bancario un ecosistema. Aparte de que el origen del papel utilizado son los árboles que pueden ser originarios, pueden ser sembrados,
pero que desaparecen para convertirlos en papel. Creo, que ya lo ha dicho también el anterior ingeniero que habló, que estamos necesitando que la educación ambiental salga de los muros de las aulas, sin abandonar esta, por supuesto, y penetre los medios de comunicación de la TV, de la radio, de la prensa, de las redes sociales, sobre todo, para aclarar conceptos, aclarar ideas y convicciones y crear conciencia ambiental y ética frente al torturado gran ecosistema que vivimos. Muchas gracias. Gracias, mi bella profesora. Quiero aprovechar para dar un gran saludo al señor Luis de Arconada, bueno, compañero de vida de mi bella doctora Mercedes Díaz de Arconada. Y ahora, a una parte final, pero antes de la clausura de nuestras dos invitados de lujo que tenemos, uno desde Caracas, Venezuela, y otro de España, quiero invitar al doctor Eduardo Colmenares Motamayor. Él es la voz de los abogados venezolanos en el tema musical, pero aparte de eso, hemos querido que haga una interpretación hecha por dos españoles, Herreros y Armenteros, que es la canción Venezuela, en este marco del segundo encuentro internacional de Ciudadanía Verde. Él nos está hablando de la comunidad de la Extremadura de Badajoz. Y bienvenido, mi querido Eduardo Colmenares, que bueno, con él hemos compartido tanto en tantos años y siempre ha estado solidario con la visión sostenible. Desde la Extremadura de Badajoz, Eduardo Colmenares Motamayor. Perfecto. Qué honor. Bienvenido, igualmente. Doctor. Bueno, yo quiero ante todo felicitar a la Ciudadanía Verde que se está reuniendo en este foro del Día Internacional del Medio Ambiente, que es algo que tenemos penado. El pobre medio ambiente lo tenemos realmente castigado todo el tiempo. Yo voy a interpretar una canción que, como bien dijo Manuel Díaz, mi amigo Manuel, el doctor Manuel Díaz, es una canción hecha por dos españoles. Qué casualidad, ¿no? Y que se ha convertido en un ícono para los venezolanos, para nosotros los venezolanos. Se titula Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turquear. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llanto en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el mundo entero! Muchas gracias, mi querido doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo Colmenares, por este grato sentido cultural que usted lo ha caracterizado. Está triunfando en España. Por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendido al viento y al sol, y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad
y del río la guarena, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis penas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Bravo, gracias. De verdad que muchísimas gracias, doctor Eduardo Colmenares Montemayor, por siempre esta para colaborar cuando necesite. voz que está haciéndose famoso allá artísticamente, como lo era en Venezuela y ahora en España, y ahora con esa canción de dos españoles, herreros y armenteros, que nos llena de emoción. Le ha puesto usted este toque cultural y en nombre también de nuestra organización pendiente, que tiene un reconocimiento especial, tanto el ingeniero Carmelo Ecarri como asesor permanente del Consejo Consultivo, como la doctora María Elena Febres Cordero y la doctora Mercedes Díez de Arconada, en esta oportunidad con un reconocimiento de la ciudadanía verde española. Saludos a esos amigos, colegas y la profesora Febres Cordero, que también nuestra profesora de allá de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Así es. Muchísimas gracias. Ahora para la clausura de este evento, siempre a la orden. La doctora María Elena Febres Cordero, presidenta del Consejo Consultivo de la Fundación Internacional Vida Verde, siempre consecuente con España, porque ella residió muchos años en España y ha estado muy vinculada en sus estudios de posgrado en España. Adelante, doctora. Gracias, doctor Manuel Díaz. Muy buenas tardes para todos los presentes, para los invitados, ponentes, invitados especiales y todos los que están participando, que representan a Funvive en otros países, y los coordinadores regionales de los diferentes estados de Venezuela que se han podido conectar con nosotros. Yo quiero, en primer lugar, en nombre del Consejo Consultivo, agradecer a la Comisión de España, a la Real Academia de Ingeniería, por unirse a nosotros, mi querido y estimado Carmelo, amigo de tantos años, Carmelo Ecarri, a esta celebración, a este foro abierto, segundo encuentro para España desde Funvive también, y en el marco de la celebración de sus 15 años de fundación. Mucho que contar, mucho que decir, mucho que valorar en estos 15 años. Yo lo expresaba en el anterior encuentro de Estados Unidos, que podemos hablar de los 5 primeros años como los años de la fundación, los siguientes 5 años como los años de crecimiento, y ahora en estos últimos 5 años el periodo de consolidación de la Fundación Internacional Vida Verde, la cual me honro en pertenecer y ser la presidenta del Consejo Consultivo. Muy bien decía Manuel, ¿verdad?, que estoy unida a España, muy unida a este maravilloso y bello país, en el cual no solamente hice mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en donde en una oportunidad pude conocer al profesor Antonio Pou en un evento, y hacer el doctorado y trabajar casi 5 años en la universidad en la primera maestría, el primer máster en educación ambiental, que luego se convirtió en cátedra UNESCO al lado de María Novo Villaverde. O sea, tengo una parte de mi vida, se dio en esos caminos de España, donde fue una de mis mejores experiencias personales, académicas, familiares también, y por supuesto profesional, durante esos años que tuve la oportunidad y el honor de trabajar en la Universidad Española y con tantas personas de ese hermosísimo país. Agradeciendo a todos ellos, y ya el doctor Manuel Díaz nos hizo una contextualización del trabajo de Funvive durante estos 15 años. Igual lo hizo el ingeniero Emilio Benuti, dando ya la proyección hacia dónde vamos, sobre todo planteándonos la posibilidad de formalizar con una mayor impacto, incidencia nacional e internacional
el proyecto de Ciudadanía Verde al cual le hemos dado en los últimos años un gran impulso. No en balde Funvive en su historia puede contar la realización de los 3 congresos mundiales de Ciudadanía Verde, el primero de ellos que fue de una gran importancia nacional, se hizo en plena pandemia utilizando las redes y utilizando estos recursos tecnológicos. Y luego, por supuesto, lo que fue el segundo congreso y el tercero, que fue en el 2023, que marcaron pauta para el desarrollo de los proyectos de Funvive, no solamente del proyecto mundial de ciudadanía verde, el cual me toca y me ha correspondido coordinar con el equipo de la directiva, sino para la academia y para todo el desarrollo comunicacional que ha tenido Funvive. Yo diría y destacaría la capacidad y el trabajo que ha hecho en estos años para lograr un conjunto de aliados, de voluntarios a nivel nacional e internacional que creo que son uno de los mayores logros desde la etapa de su crecimiento y consolidación. Pero quiero también destacar en estas palabras de cierre, los aportes, importantes aportes, fundamentales aportes de nuestros honorables invitados, ponentes hoy en este encuentro. No puedo dejar de mencionar, así como ya lo hice para resaltar lo que había expresado el ingeniero Benuti y el doctor Manuel Díaz, cómo iniciamos este encuentro con la participación del profesor Antonio Pou, que nos habló de lo que lo ambiental estaba perdiendo ritmo. A mí me llamó poderosamente la atención sus valoraciones hacia la atención pública, cómo ha disminuido lo ambiental. También expresaba el doctor Antonio Pou, decía cómo lo ambiental va a cambiar en las próximas fechas y un desconocimiento que hay en la sociedad sobre la biosfera. Yo le quiero decir al doctor Antonio Pou que agradecemos profundamente y valoramos su intervención tan clara y sobre todo incluso cuando nos hablaba cuál es la solución, hacia dónde vamos en medio de esta incertidumbre, planteándonos el contexto biosférico. No puedo dejar pasar tampoco la intervención del ingeniero Carmelo Ecarri con es mi país y mi planeta. Quiero resaltar, Carmelo, de tu exposición, algo que para mí es fundamental en este momento, es tu visión de lo local en la ciudadanía civil, porque creemos fundamentalmente que la participación, además de que va unida a la educación y desarrollo sostenible, tiene muchísimo que ver con tu planteamiento, con la valoración de las organizaciones globales y por supuesto me uno a tu valoración de la democracia y el principio de subsidiariedad. Muchos organismos internacionales y muchos compañeros nuestros, como el doctor Arnoldo Gabaldón, valoraban que no se daría el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, si no había realmente un respeto a los derechos humanos, una valoración de la biodiversidad, de la diversidad natural y cultural y no nos sustentábamos en una verdadera democracia. No voy a profundizar en este momento en ese tema porque sé que todo este honorable auditorio entiende lo que estoy diciendo y lo que está desde mi corazón. Cuando también Carmelo decía, esto es una perspectiva para un futuro posible, una gobernanza anticipatoria que creo que es en la que muchos de nosotros y Funvive está trabajando en esa gobernanza anticipatoria. Regocijarme de encontrar, doctor Manuel Díaz, como invitado a una joven, a Victoria Cuesta, que está trabajando en ese liderazgo juvenil y en esos embajadores desde el Parlamento Europeo. Creo que para nosotros esta red de embajadores es fundamental y tienen que unirse a nosotros en la red global de Ciudadanía Verde. Por otra parte, escuchando a mi gran amigo Eligio Piquer de tantos años, Eligio, ha sido un placer tu participación, ha sido un gusto académico escucharte como a los anteriores ponentes,
sobre todo por la capacidad que has tenido de ir planteando valoraciones desde los problemas medioambientales, el reciclaje, lo legal desde Venezuela y hacer una comparación con España. Creo que has logrado realmente hacer y profundizar en esos problemas medioambientales, teniendo como referencia lo que ocurrió con la Dana, y sobre todo has tocado 3 puntos que creo que son importantes para este honorable auditorio. El turismo masivo, del cual hoy España está haciendo reflexiones muy importantes, no solamente en Valencia, sino en Barcelona, por ejemplo, o en Andalucía, y luego todo el tema del reciclaje de basura, pero además has hablado del transporte sostenible, por el cual hemos trabajado concretando al final la que se está hoy valorando en España y también en Venezuela, fue uno de los ejes transversales del tercer Congreso Mundial de Ciudadanía Verde, el tema de la transición energética y de la economía circular. Gracias, Eligio, por tu participación, que no podía estar desvinculada del trabajo que ha presentado mi querido amigo Pablo Kaplún cuando hablaba de la palabra crítica como resistencia ambiental. Yo te pido, Pablo, el permiso para utilizar esa manera de haber presentado tu trabajo con mis alumnos de la Universidad Monte Ávila. Me ha gustado muchísimo esa palabra crítica ante la resistencia ambiental y cómo has vinculado nuevamente y te unes a anteriores ponentes la valoración de la ecología con la democracia. No habría, si no tenemos una Contraloría Social, una prensa independiente y unas políticas participativas, no podríamos seguir hablando y tenemos que trabajar en desarrollo sustentable. El verdadera sustentabilidad del planeta tiene que estar muy clara en esos principios y valores de la sustentabilidad. Luego, nuestro gran y querido amigo, el doctor Arnaldo García, cuando él hablaba y nos planteaba ese divorcio que él siente que hay entre los valores sostenibles y el comportamiento ciudadano, y cómo le dio un valor importantísimo a la educación ambiental como clave. Yo tengo que decirle a este auditorio, a estos honorables amigos y compañeros, que no podemos olvidar lo que se hizo en Venezuela y en América Latina en materia de educación ambiental desde los años 80, 90, entrando siglo, como Venezuela, permítame poner el ejemplo, fue el primer país en hacer un plan curricular para la educación básica, media, preescolar y diversificada, como Venezuela fue pionera en incorporar la educación ambiental y los temas ambientales en las universidades, en sus posgrados, en sus investigaciones. De hecho, lo sigue haciendo, pero claro, no puedo hoy hablar de todo lo que estamos viviendo en nuestro país y como tantos proyectos y actividades se han acabado o están relativamente con poca capacidad de recursos, de personas, de respaldo, de respeto a una gestión ambiental para el desarrollo. Pero América Latina ha tenido grandes programas de formación y de educación ambiental como Colombia, Costa Rica, México o Ecuador y Argentina. Entonces, agradecerte, Arnaldo, el que hayas puesto ese tema en la mesa, porque a veces se nos olvida que la educación ambiental es clave y es un proceso fundamental para toda la gestión del desarrollo sostenible. Y por supuesto, y cerrando con broche de oro, nuestra estimadísima Mercedes Díaz de Arconada, planteando de una forma tan hermosa en los procesos de los ecosistemas y otros sistemas, arrancando con el delicado equilibrio, y ese delicado equilibrio sobre el que tenemos que tener siempre presente para cualquier decisión que tomemos, y abriendo el camino también desde la biosfera, Mercedes, hacia la tecnósfera, ese nuevos ecosistemas de lo que hoy estamos hablando. Y nuevamente cierra Mercedes diciendo que la educación ambiental salga de los muros de las aulas. Eso ha sido un proceso histórico, un proceso que se ha dado en diferentes momentos, tanto para la formación a empresarios en las que he podido trabajar desde Funvive, el trabajo con empresas públicas y privadas, con medios de comunicación y con otros actores claves de la sociedad civil.
Con esta breve síntesis que me corresponde también hacer para el cierre de este foro abierto, quiero agradecer a todos y cada uno su participación, el haber aceptado la invitación, el que se unan a nosotros en esta celebración de los 15 años de FUNVIVE, que nos da tanta satisfacción haber continuado trabajando en medio de todas las crisis que se hayan podido dar en nuestro país y hoy estar en tantos escenarios nacionales e internacionales. A todos y cada uno de este honorable auditorio, mi abrazo afectuoso y fraternal, y estamos y seguimos siempre en contacto. Buenas tardes para todos y cada uno de los miembros hoy de este foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi bella doctora. Qué excelente resumen y ese broche de oro que también nos diera el doctor Eduardo Colmenares Montamayor de la comunidad de Extremadura de Badajoz, y eso hecho por españoles, herreros y armentaños, la canción Venezuela, que estoy seguro que usted, que la conozco mucho, es una canción predilecta y que adicionalmente nos ayuda a esta síntesis, tener este cierre con otra personalidad que es un emblema de la sostenibilidad en Venezuela. Se trata del doctor Joaquín Benítez Mal, ingeniero agrónomo de la UCB, en desarrollo sostenible por la Universidad también Simón Bolívar, con maestría en gerencia ambiental y especialización en desarrollo sustentable en la Universidad de Lanús, Argentina, individuo de número de la Academia de Ingeniería y Hábitat, y es director de sustentabilidad ambiental y de posgrado en ingeniería ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, que por eso nos honra para que él, como también director de sustentabilidad ambiental de la OCA y director de posgrado de ingeniería ambiental de la OCA y jefe de la Cátedra Institucional de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, nos honre en este marco de la clausura conjuntamente con nuestra emblemática doctora María Elena Febres Cordero. Bienvenido, doctor ingeniero Joaquín Benítez Mal. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Manuel por la presentación, muchísimas gracias además por la invitación, mis saludos a todos los miembros de FUNVIVE, a todos los asistentes, a los ponentes, a los miembros de la Comisión Académica de España, también por ayudar a crear este espacio, a los colegas académicos y por supuesto a mi predecesora en el acto de cierre, a la profesora María Elena Febres Cordero, que la verdad es que cerrar después de tan magnífica síntesis es todo un compromiso, que agradezco muchísimo el reto y la oportunidad. Fíjense, voy a ser breve. En primer lugar, felicitaciones a FUNVIVE por este segundo encuentro de Ciudadanía Verde 2025. Felicitaciones también porque nos han mostrado las evidencias de un trabajo constante donde hay una integración y un desarrollo de las actividades de FUNVIVE en el mundo, cosa que valoramos y apreciamos enormemente, pero nos parece sumamente importante. Cerrando y tratando de extraer dos grandes lecciones de lo que ha sido estar presente en este fantástico foro de la tarde de hoy, creo que es importante destacar la enorme ventaja que nos ofrece a algunos la posibilidad de haber estado, de vivir en distintas realidades y de convivir en distintas realidades. Varios de los ponentes hicieron énfasis en sus experiencias en Venezuela y luego en sus experiencias ahora en España, y eso creo que ofrece una perspectiva única, muy valiosa, que permite además comprender y aprender de las diferencias y que le da un vigor especial a todas estas enseñanzas y a todas estas reflexiones, ¿no? Comparar desde las diversas experiencias creo que es algo que impacta positivamente y nos da una perspectiva única y muy importante. Es muy refrescante encontrarse también con el vigor de la juventud, con la presencia de jóvenes venezolanos actuando de manera destacada en el contexto internacional y en iniciativas que tienen que ver con el ambiente. Nos parece eso fundamental y de muchísima importancia. Y luego quería cerrar con varias señas que creo que nos deja el foro de hoy, o por lo menos a mi modo de ver así lo hace. Como decía
el profesor Antonio Pou. El ambiente enfrenta, y la preocupación por lo ambiental enfrenta tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Por lo tanto, el ambiente es un tema sobre lo que hay que seguir trabajando, sobre lo que hay que seguir investigando, sobre lo que hay que seguirse aglutinando. Yo diría que ante la incertidumbre que muy bien retrató el profesor Pou, la única certidumbre es seguir aliándose, seguir creciendo, seguir educando y seguir trabajando. Por otro lado, creo que queda muy bien expresado y nos queda a todos muy claro que la educación para el desarrollo sostenible, el trabajo en red y la divulgación son fundamentales para lograr orientarnos hacia la sostenibilidad. Creo que Funvive es un ejemplo importante de todo esto que estamos mencionando. Crecer en red y trabajar en divulgación es fundamental, como ya lo decíamos. Y por último, queda también claro que el conocimiento, la ciencia y la capacidad de aprender son factores sobre los que se basan las iniciativas para la sostenibilidad, como la educación para la ciudadanía verde. Los felicito nuevamente, agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes y con la invitación, y a nombre de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, pues les agradezco y les transmito nuestras felicitaciones por el tan extraordinario foro y por el recuento tan importante de los progresos de esta red. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Joaquín Benítez Mal. Qué extraordinario cierre con él y con la doctora Febres Cordero. Queremos agradecer a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, a la Real Academia de Ingeniería, a la Academia de Mérida, a la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Dignidad, Justicia y Libertad, a la Fundación Ambiental de Venezuela, AVE Catifel, a la Asociación Venezolana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AVISA, entre otras organizaciones, pero de manera especial quiero agradecer a nuestro asesor Carmelo Ecarri por haber hecho este puente de fortalecer lo que ha sido el segundo encuentro internacional de Ciudadanía Verde España 2025. Los vamos a tener informados de toda la dinámica. Ya nos preparamos para el tercer encuentro en España. Lo vamos a tratar de ser presencial. Yo aspiro que en algún momento hagamos el Congreso Mundial de Ciudadanía Verde en España. Ahorita va a ir a República Dominicana, Dios mediante, y ese es el enfoque de los proyectos, del Centro de Proyectos Internacionales Verdes que estamos llevando con la ciudadanía verde y con todo un enfoque de seguir con sello venezolano marcando las buenas prácticas ambientales en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, querido Carmelo. Un gran abrazo a todos. Felicitaciones a todos los ponentes y a todos los que nos han acompañado a esta hora. Muchísimas gracias.